Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Moley. El día de hoy tenemos con nosotros a JJ Rescas, un amigo conocido de nosotros. Él es de Moley y es una persona que se dedica, bueno, él se define como un humano motivado por la curiosidad, un aprendiz de por vida. Él es un experto en lo que es la continua mejora personal, el hacking de este crecimiento, de esta superación personal. Y hoy nos va a hablar acerca del tema del self-improvement. Bienvenido, JJ. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos Hola Javi, dices? ¿cómo andan? ¿Qué tal? Javi, Cris, un gusto de verlos. Gracias más bien por la invitación. Tengamos una conversación que espero que sea productiva, útil para ustedes, para mí, para todos los que escuchan esto. Así que empecemos con lo que ustedes quieran, chicos. Genial, Buenas, JJ. JJ. Vamos por pasos un poquito así como que charlando un poco de qué es lo que ha sido tu vida en la orden, hace cuánto tiempo te has iniciado, algunas cositas así para entrar en contexto. Claro, me inicié cuando tenía 15 años. ¡Wow! Sí, y... Sí, a todos nos pasa eso. Sí, es que ahorita estoy haciendo el cálculo de los años, ¿no? Lo Claro. El primero es tiempo como pasado que, desde qué fuerte. entonces. Sí. Qué No fuerte. calcules, te vas a sentir mal. O bien, quién sabe, porque depende de cómo hayas progresado o no progresado en, en el desarrollo personal, ¿no? Porque hace un rato hablábamos, yo creo que el iniciarse en la orden o en cualquier orden, te provee una especie de framework o de base fundamental, lo que se llamaría en Estados Unidos en inglés el cornerstone, sobre lo cual tú construyes algo, la piedra fundamental, ¿no? Claro. Y es chévere eso, porque usualmente la familia o la sociedad tienen ya por defecto esa clase de piedra fundamental, pero sociedades o grupos como la Orden de Moley te proveen un contexto que no es común, no es el común. Y a mí por lo menos el iniciarme y el adoptar las 7 virtudes ha ocasionado, ha tenido un efecto muy positivo en mi formación adolescente en ese entonces. Lo puedo ver ahora en hindsight, en retrospectiva, ¿no? Porque en ese momento no nos damos cuenta, como ahora no me doy cuenta de cómo voy a hacer en unos años más, pero ya uno empieza a entender eso con el paso de los años, ¿no? Entonces, por eso también decía, qué bueno que ha pasado los años, porque uno empieza a hacer esta retrospectiva. Entonces, como decía, las 7, los 7 virtudes que tenemos, o como yo lo llamo ahora, valores, son el cornerstone, la piedra fundamental desde la cual empezamos a construir. Y esos me sirvieron por lo menos unos 10 años me han servido. Luego de eso, yo decidí empezar a modificar, sacar algunos valores, colocar otros de acuerdo a la formación, a la identidad que estaba yo adquiriendo, porque nuestra identidad va continuamente metamorfoseando. Entonces, para mí la orden le tengo mucho cariño y agradecimiento por haber provisto esta especie de patadita inicial en el crecimiento personal inicial. Claro, totalmente. Y bajo esa lógica, como este es un video introductorio y demás, ¿nos puedes decir desde tu perspectiva cómo defines el self-improvement, la superación personal? Porque creo que en ese sentido todos tenemos concepciones distintas, ¿no? Y también buscamos crecer de maneras distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el último tiempo me he estado enfocando bastante en lo que es no procrastinar, organizar mejor mi tiempo, ser más eficiente, más productivo. Pero ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has visto tú recientemente o a lo largo del tiempo, como decías? Porque nos vamos reevaluando constantemente, ¿no? Estas cosas. Ken Wilber es alguien que, y también con Ken Wilber junto a Robert Kagan, son 2 autores que han ayudado mucho a diagramar de una mejor manera el cómo o en qué dirección hacer un self-improvement. Entonces, respondiendo primero a tu pregunta, Javi, el self-improvement para mí es continuamente buscar nuestro potencial humano en distintas áreas. El potencial no lo conocemos inicialmente. Sabemos que todos respiramos, todos tenemos los sentidos desarrollados, algunos más que otros, pero es como que ahí está. El detalle es que cuando empezamos a
push the boundaries, a empujar más allá los límites, ahí es cuando empezamos a encontrar cuál es nuestro potencial humano. Para algunas cosas somos terribles, para otras somos pro, pero sí, pro, ¿no? Entonces, para mí el desarrollo personal es la curiosidad que cada uno de nosotros tenemos en buscar cuál es nuestro potencial en N áreas de la vida. Ahora, ¿por qué mencionaba a Ken Wilber y Robert Kagan? Es porque ellos desarrollaron son 4 cuadrantes que tienen, donde tienes la parte física, mental, emocional, espiritual, lo que llamaríamos son los 4 pilares de health, wealth, love, happiness, la de salud, riqueza, amor y felicidad, ¿no? Uh-huh. Pero además están la parte, como decía, parte física, mental, etcétera. Y tanto para uno personal como para la interrelación que tenemos con el exterior. Porque como tal, nosotros humanos, si viviéramos en una especie de burbuja y no tuviéramos contacto con nadie, no habría este self-improvement. Ni siquiera nos daríamos cuenta de que somos el único ente que está tratando de concebirse a sí mismo. Es bastante filosófico, bastante abstracto eso, ¿no? Pero gracias a la interacción que tenemos con otros humanos, es que decimos, wow, yo no puedo hacer eso. ¿Qué pasaría si pudiera? ¿No? Y ahí se da la curiosidad. Obviamente, muchas veces caemos en delusion, ¿cómo se dice? En la ilusión de querer hacer algo para el engaño, gracias, Javi, de lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Muchas veces me pasó eso. Yo quiero hacer eso, pero como que Ruescas, tu cuerpo no está para ser una bailarina de ballet, pero yo quiero bailar ballet. No, ojalá, ¿no? O sea, es mi sueño. Es mi sueño, ¿no? O sea, igual estaría del otro lado, ¿no? O sea, que muchas veces nosotros mismos nos ponemos ciertos límites, siendo que podemos llegar a obtener estos resultados, pero no confiamos, no creemos que podemos realmente, ¿no? Y ahí vuelve de nuevo, Chris, justo lo del self-improvement, ¿no? La mejora continua personal para llegar hasta dónde podemos llegar, para ver hasta dónde podemos llegar. Yo en ese sentido, al menos en el último tiempo, he tenido una cierta dicotomía. ¿En qué sentido? O sea, tengo una dualidad ahí una contradicción, por así decirlo, de que muchas veces te dicen, ¿no? Ciertas corrientes de no te compares con otros, tú tienes que ser una mejor versión de lo que eras ayer, y es verídico, o sea, en el sentido de que a veces en el compararte con otros te puedes azotar mucho, ¿no? Te puedes echar mucha culpa, porque a veces, qué sé yo, no sé, y creo que también depende de tu benchmark, ¿no? De con quién te comparas, porque, no sé, es como, si te comparas con Elon Musk, es como, está muy arriba, ¿no? Es algo que ya está demasiado lejos, pero capaz si ves que alguien en tu círculo está mejorando en cierto aspecto, qué sé yo, de su carrera, que su carrera puede ser totalmente distinta a la tuya, pero dices, yo quiero un crecimiento así, yo quiero ese crecimiento progresivo, ¿no? Creo que en ese sentido sí es una comparación más sana, y obviamente siempre consciente de las habilidades, ¿no? Porque también es eso de analizarse uno mismo, que no siempre lo hacemos, la verdad, en cuanto a los skills, a las habilidades, a las actitudes que tenemos, porque a veces, qué sé yo, por ejemplo, yo me considero una persona introvertida, pero siempre en ese sentido es consciente de eso, trato de practicar esto, más la interacción social, porque a veces, qué sé yo, si fuera por mí, trataría de no socializar o socializar muy poco con grupos grandes de gente, pero la vida no es así, digamos, así que trato de, como lo que decías de los boundaries, ¿no? De empujar un poco más allá, de decir, sí, voy a tratar con grupos grandes, voy a socializar con más gente, voy a hablar en público, digamos, y ese tipo de cosas que tal vez no se me dan tan fácil. Y sí, por eso a mí todo este tema me parece súper interesante, ¿no? Del análisis y demás, del autoanálisis. Mira, Javi, has tocado un punto sumamente relevante, que para llegar a algún lugar o para mejorar en algo, primero tenemos que tener un baseline, una línea base, ¿no? Porque la clásica de quiero ser la mejor versión de persona de lo que fui ayer. Oh, Dios, ¿cuántas veces he escuchado eso? ¿Cuántas veces yo me he dicho eso? Y es una quimera, ¿no? Es engañarse a uno mismo. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, como tú dices, ¿no? Tal vez tú eres social, pero no tan social, o eres al revés, o eres muy social,
y no te das cuenta de que necesitas estar rodeado de más gente, ¿no? Entonces, volviendo a esto, lo primero que se necesita hacer es lo que estaba en el templo de Delfos, ¿no? En antigua Grecia, que es know thyself, conócete a ti mismo. De ti mismo. Es tan dicho esto, pero tan poco practicado, que ahí es cuando yo dije, a ver, ok, Rescas, chévere la parte filosófica, pero ahora, ¿cómo lo volvemos práctico? ¿Cómo es know thyself en práctica? Y ahí es cuando... Claro, ahí es cuando la curiosidad y la iniciativa o la inventiva empiezan a funcionar muy bien, porque ahí te pones a pensar y dices, ¿no? Sí, yo no me puedo comparar con un Elon Musk, o sea, sí me puedo comparar con un Elon Musk en términos de entrepreneurship, de emprendimiento. Elon Musk es así, yo soy así, pero qué sé yo, en términos de salud. ¿No ve? Elon Musk no creo que pueda correr las millas que yo puedo correr. No creo. Es un buen punto. Difícil, ¿no ve? Elon Musk no puede saltar tan alto como yo puedo saltar. Yo mido 1,85. Él no mide tanto, a menos que sus piernas sean así, que es probable, pero la probabilidad no es tan alta, ¿no? Según lo ves en la tele, no parece. Claro. Entonces, lo mismo, qué sé yo, ves un bodybuilder, no alguien que hace mucha musculatura. Tal vez está todo el día haciendo eso sin entrenar la parte cerebral. No estoy diciendo que no lo hago, lo hago. O sea, yo conozco muchos que sí lo hacen. Pero intelectualmente tú tienes otras capacidades. Sin embargo, antes de comparar hay que darse cuenta cuál es nuestro baseline, en qué nosotros somos buenos, know thyself. Entonces ahí es tanto la parte fisiológica, para qué nuestro cuerpo está diseñado, what are we encoded for, le llama Jim Collins, para qué estamos codificados, nuestro ADN, ¿no? Entonces yo estoy codificado para jugar básquet. Mi cuerpo es delgado, mi cuerpo es de esta manera, de otra manera, mi metabolismo es sumamente rápido, pero esto hablábamos con Chris hace meses, ¿no? La maldición que yo tengo es que yo pierdo peso, o sea, estornudo y pierdo peso. Pero no puedes ganar masa. Claro, pierdo masa, entonces, oh my God, entonces tengo que tener otra clase de protocolo alimenticio y de entrenamiento para mantener mi estado físico. ¿No? Muy diferente a otra persona. Ustedes pueden tener algo diferente. Ahora, en términos psicológicos, como tú decías, ¿no? Sociales. Yo sí soy bastante extrovertido, pero en short bursts, como que en pequeñas piezas, ¿no? Cuando ya más de 2 horas, esto sí me he dado cuenta en los últimos años, si estoy rodeado de más de 5 personas por 2 horas, ya empiezo a y escapo, sin decir nada. Viste un holograma, viste la sombra, ya no me ves. Ya estás fuera. No, entiendo, ya sí, entiendo el punto. Entonces, ahí es know thyself, conócete a ti mismo, socialmente, intelectualmente, fisiológicamente, espiritualmente, y ahí empezamos a tener baselines, desde los cuales estas líneas base nos van a servir para crecer, para decir, ok, ahora, ¿hacia qué lado quiero crecer? ¿Cómo quiero crecer? Financieramente, conocerse, etcétera, ¿no? Claro, sí, es como totalmente. Que te pones ahí tus bases y vas creando cosas a través de lo que ya tienes, ¿no? O sea, como que ya tienes estos pilares, estas fortalezas, también estas debilidades, que ya las reconoces y en base a eso vas viendo qué oportunidades tienes de mejorarlas o cómo explotarlas, ¿no? En cuanto a las fortalezas. Chris, te conocen el FODA, ¿no? Sí. Fortalezas, oportunidades. Bueno, lo que siempre recomiendo a cualquier persona es hagan un FODA personal. Claro. Si no conocen sus oportunidades, sus debilidades, sus fortalezas, ¿cómo quieren avanzar? ¿Hacia dónde quieren avanzar? Es como correr en una ruedita de hámster. Estarías dando vueltas y vueltas y vueltas sin saber a dónde ir realmente. Entonces el FODA es práctico y es muy sencillo de realizar. ¿Qué otras herramientas nos podrías recomendar, Gigi, aparte del FODA, para conocerse a uno mismo? Yo voy realizando retrospectivas bisemanales desde hace 5 años más o menos. ¿Y qué pasa? Esto lo he sacado de las metodologías ágiles de software. En software, los equipos de software se ponen en lugar de planes a años, o sea, sí hay un long-term plan, un plan a larga duración, pero lo van revisando cada 2 semanas, porque si tú agarras, digamos, un arco y una flecha y lo lanzas y tu objetivo se mueve, la flecha se pasa, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la tecnología y en la innovación que estamos viendo a nivel comercial y planetario,
Lo que pasa es que tú lanzas esta flecha y si el objetivo estaba aquí y tu flecha estaba yendo y se mueve, tú tienes la oportunidad de moverte así. Entonces vas tratando de llegar a eso, ¿no? Entonces cada 2 semanas es lo que yo voy haciendo. ¿Qué traqueo? Ahí está, ahora ya vamos a prácticas un poco más, a tácticas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que yo traqueo? Yo traqueo mi sueño, o sea, por mucho tiempo traqueé mis hábitos de sueño, mis hábitos alimenticios, mis finanzas, mis pensamientos, mis emociones, eso sí es clave. Actualmente traqueo más mis beliefs, mis creencias, mis sesgos cognitivos, entonces mi interacción con otras personas, cuánto tiempo ha pasado eso, traqueo cuánto tiempo estoy consumiendo versus produciendo, ¿no? Entonces, no me refiero a que traqueo todo esto en uno, sería una locura, te la pasarías más tiempo traqueando. De hecho, el tiempo también, esto sí, por favor no hagan esto, a veces soy muy obsesivo, yo traqueaba el tiempo y pasaba más tiempo traqueando el tiempo que viviendo. Ya, Rescas, ¿qué estás haciendo? Pero ya lo simplifiqué. Entonces, traquear el tiempo, por lo menos traquear nuestro tiempo, traquear nuestra energía y traquear nuestra atención, en qué la estamos invirtiendo, son clave. Y algo que actualmente estoy considerando y ya metiéndome mucho más es en la mentalidad de investor, de, ¿cómo se dice en español? Inversor. No me refiero a que tengas que invertir dinero, pero estos 3 recursos, tiempo, energía y atención, si no los invertimos bien, sabes qué va a pasar en unos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, es que eso es verídico. Yo, por ejemplo, veía recientemente así como ciertas personas que hablan justamente del tema del crecimiento personal, de emprender y demás cosas, porque ando ahí igual en esa faceta, y es el hecho de que tu energía es limitada, tu tiempo es limitado, y a veces tenemos etapas o ciertos momentos en los que nos dispersamos mucho, o sea, queremos hacer demasiadas cosas, pero tu energía probablemente tienes que ver qué es lo más importante para ti, y también depende de las etapas, ¿no? Porque tal vez como dices, tú ya lo tienes más controlado y estás pudiendo distribuir esta energía en varias cosas. Pero yo, por ejemplo, me he dado cuenta que tengo que hacer foco digamos, en un objetivo en específico, digamos, como cuál es tal cual, el largo plazo, ver como un plazo más mediano y por ende ver cosas como más en el inmediato y poner un poco más de energía y tiempo en esto que es más prioritario, ¿no? Y también me parece que es un management, una administración de estos recursos bien importante, porque qué tal si otra vez me disperso y es como al final no termino consiguiendo mis objetivos, por ejemplo, las cosas que realmente necesito, bueno, no necesito, pero que quiero hacer, ¿verdad? Peter Drucker, el gurú de finanzas, de administración, un thought leader de pensamiento de los 1900, tiene un libro que me encanta, que lo leo cada 3 meses. El libro son 50 páginas. Se llama Managing Oneself, administrándose a uno mismo. Y es un recordatorio de lo que tú dices, Javi, ¿no? De cómo utilizamos cosas que vienen de la administración para administrar este sistema en primer lugar. Y ahí ya es más práctico, ¿no? Ahora es, ok, conoces tu baseline, sabes cuál es tu objetivo. Pues ahora utilizas tus recursos para llegar a ese objetivo. Una y otra y otra y otra y otra vez, lo que lo hace muy divertido, porque como tú has dicho, Javi, nosotros, yo creo que es una necesidad humana, el progreso, el crecer es una necesidad. O sea, si nos ponemos en el tema de necesidades de Maslow, ¿no? La primera línea, la base más pequeña de la pirámide es comida, refugio, seguridad, ¿no? De ahí vas a conectar con otras personas. El segundo nivel es conexión con otras personas, pertenecer a un grupo, dar, recibir cariño o conexión, etc. Y de ahí te vas al tercer. Claro. Sí. Y la parte más arriba es trascender. ¿Cómo trascendemos? ¿No? Entonces, mira, nosotros que estamos hablando en este momento, no nos falta comida, no nos falta techo, definitivamente. Entonces, por ende, de una manera muy orgánica, vamos pensando, ok, ¿cómo podemos trascender? Y eso no solamente es para uno, sino que ya se empieza a volver una interacción, una co-creación con tu entorno. Y es muy, muy divertido eso.
través de tu entorno vas desarrollándote en distintas áreas y vas explotando todas estas fortalezas que mencionábamos antes, ¿no? Entonces se hace Sin más. el resto no podemos hacer nada, Chris. Sí, Mm, sí, sí. Aislados, no podríamos hacer nada. Esa sí, es yo creo que esa es la fortaleza de la especie humana. Cuando un bebé nace, si lo dejas así solo, probabilidades de supervivencia son mínimas. Mínimas, claro. Mínimas. Nosotros somos una raza que necesita uno del otro para co-crear, todo lo que estamos co-creando, ¿no? Y ahora es, ok, ahora ¿qué más podemos hacer? totalmente. Y volviendo un poco a tu bio, vimos esta parte muy interesante un poco de tu filosofía de crecimiento, al menos así lo entiendo. ¿Nos puedes explicar qué es el Kaizen y cómo se aplica o cómo tú lo aplicas? Yeah. Kaizen es una palabra japonesa que no tiene una traducción literal fuera del japonés. Sin embargo, Kaizen significa mejora continua, ¿no? Entonces Kaizen es bueno y Kai es cambio, como cambio bueno, pero se traduciría como una mejora continua. Kaizen, de hecho, se lo utiliza en la manufactura, en la industria. Ya. Y de ahí es como que, ¿no? ¿Por qué tiene que estar simplemente asociado a eso, ¿no? Entonces, boom, venga para acá, venga para el personal development. Entonces, el Kaizen es tener en mente este crecimiento personal continuo. Obviamente puede parecer obsesivo y no estoy diciendo que soy un humano normal, ni estoy pensando fingir eso. O sea, Chris se conoce y poco normal. O sea, tampoco es que quiera ser anormal, pero las Nadie cosas es que voy normal. haciendo no son estándar, por así llamarlo. Soy muy consciente de eso, ¿no? Ya. Han visto esta clase yo tengo tendencias obsesivas, como ejemplo esto de traquear cosas, ¿no? Y me tengo que refrenar un poquito de eso, pero no voy a negar que aumentando un poquito de salir del contexto, salir de la caja, nos permite tener perspectivas para, volviendo a esto al Kaizen, la mejora continua personal, que sea práctica, no sea simplemente una ilusión. Órdenes esotéricas que conocemos por doquier, y no solamente las esotéricas, ¿no? Religiones, y es, sí, quiero ser una mejor versión, como decía, ¿no? Quiero ser una mejor versión, porque tal o tal figura o tal libro me dice que lo sea. Chévere, ahora, prove it, pruébalo. Claro, ¿No? Entonces, si te demasiado. digo que yo era mejor que ayer físicamente, bueno, ¿qué crees? Ahora hay biomarcadores. Puedes ver si tu nivel de oxigenación está adecuado, puedes ver si tu metabolismo está funcionando bien, puedes saber si estás corriendo mejor, si estás saltando más, si estás levantando más peso, si eres más fuerte, y ahí es donde los datos no te van a mentir. Eso va a Claro. hacer que no te engañes. Entonces, Kaizen es utilizar esta mentalidad de científico aplicado al personal development. Claro, al diario Creo que vivir, ¿no? O sea, incluyendo tus hobbies, incluyendo esto del entrenarte físicamente, ¿no? O sea, como que muchas veces muchos, o sea, simplemente dicen, ah, sí, voy a ser mejor persona, voy a leerme 1000 libros, pero dejan mucho de lado lo físico, ¿no? Y creo que van vinculados y van de la mano y van a generarte una mejor persona, si es que tienes como que una salud buena para poder ser, qué sé yo, más intelectual, ¿no? O incluso ponlo así, Chris, si yo me leo 1000 libros y no hago nada con el conocimiento, Es, la sí, misma cosa. mm, claro. ¿No? Entonces, por eso decía, yo tengo por lo menos un ratio, un porcentaje, digamos, de consumo versus producción. Porque si solo es consumo, no sirve. Tiene que Claro. haber ahora, consumir algo y producir algo con eso. ese punto igual no, hace rato no lo estaba entendiendo muy bien, pero cuando dices consumo es todo tu consumo, ¿no? O sea, los libros que lees, qué sé yo, los artículos que revisas, los, no sé, podcasts que escuchas. Claro, y sí tiene mucha lógica en ese sentido, porque evidentemente todos tenemos diferentes tipos de consumo, o sea, sacamos cosas de diferentes lados, pero no siempre producimos, no siempre producimos, porque a veces simplemente es el consumir y no producir.
que no hay una obligación, pero justamente como dices, cuando satisfaces ciertas necesidades, empiezas a tener un poco cada vez más la necesidad de esta producción, ¿no? Que es el hecho de incluso hasta poder compartir esas cositas que estás aprendiendo o, o que no quedártelo simplemente, ¿no? Y Ahora, volviendo un poco perdón, volviendo dime, un poco dime, dale, ajá, ahorita te voy a... el Kaizen es como, a mí me parece bien interesante porque es como que has mezclado dos cosas que son que vienen bastante naturales en ti, digamos, el hecho de tu afición, tu conocimiento por la tecnología y la superación personal y cómo estas dos cosas coinciden, ¿no? En ese punto, en esa filosofía, en esa manera de ver las cosas. Es que para mí, Javi, la tecnología como tal es un reflejo de lo que está dentro de nosotros, ¿no? O sea, al principio los humanos diseñábamos una estructura y creamos, digamos, Stonehenge, ¿no? Y hemos edificado eso, o hemos creado una Las especie piedras. de templos, ¿no? El templo del que es la Puerta del Sol, etcétera. Eso salió de nuestra imaginación. De ahí hemos dicho, ¿qué más podemos hacer, no? Ok, creamos algo más grande, ciudades, pum, edificaciones. Ahora, gracias a la digitalización de cosas, estamos pudiendo crear mundos completos virtuales en los cuales, pum, te colocas un headset, un virtual reality headset, y eres un avatar en un mundo que solamente en nuestros sueños hubiéramos hecho eso, ¿no? Claro. Entonces, para mí la tecnología es una extensión de los humanos. Nosotros humanos tenemos el poder de los dioses de crear, literal, es lo que estamos haciendo. Estamos recordando que tenemos ese poder, ¿no? Y al tener ese poder también tenemos la responsabilidad de seguir creciendo, porque no es simplemente quedarse en ese punto. Sí, Claro, y totalmente. no solo de seguir creciendo, sino como decías, de compartirlo, ¿no? O sea, de expandir ese conocimiento con los otros y a la vez ganar más conocimiento con ellos, ¿no? ¿Por qué es que comparto cosas, Chris? Porque siempre va a haber alguien que me va a hacer una pregunta que yo no me hice antes. Y es como que, ¡oh, gracias! ¿No? En lugar de sentirse mal y decir, no sé, soy la lágrima, es, hey, Javier, Chris, gracias por esa pregunta. Ahora la voy a ir a buscar para, ¡pum!, volver a responderla y compartir. Claro. Y o justo ahora mencionabas un poco de esto del hecho de por qué compartir, que es una motivación de cierto modo, ¿no? Pero ¿cuáles consideras que han sido tus principales motivaciones en cuanto al self-improvement, al crecimiento, bueno, a la superación personal? ¿Qué cosas sientes que han sido las que más te han motivado a lo largo de tu camino? La curiosidad, Javi. Mm, La curiosidad, esto viene de Steven Kotler y de Jason Silva. Steven Kotler es un autor de libros de peak performance y algo que se llama flow state, de cómo entramos en el estado de flow. Podemos hablar de eso horas, pero habla acerca de cómo la curiosidad te ayuda a descubrir tu pasión y tu pasión se puede transformar en un propósito. Entonces, personalmente, no conozco un solo niño que no sea curioso. Los mm, humanos por naturaleza somos curiosos, lo cual para mí curiosidad significa motivación al responder tu pregunta, ¿no? Entonces, mientras yo voy poniendo combustible a mi curiosidad, por ende voy respondiendo preguntas que van trayendo más preguntas, porque el chiste de la curiosidad, el objetivo de la curiosidad no es el de responder preguntas, el objetivo de la curiosidad es el de Claro. generar mejores preguntas, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me despierta cada día, es, a ver, ¿qué vamos a aprender hoy día? ¿No? Y usualmente la gente que ha estado muy cerca de mí se ríe porque saben que yo agarro el celular y sin miedo agarro y digo, ok, Google, ¿qué es tal cosa? ¿No? Y le estoy hablando a mi Google continuamente, ¿no? Acerca de... Entonces, es claro. como si tuviera una conversación con este ente que me está respondiendo cosas, ¿no? Ahorita hago una relación con lo que dices hay un autor que se llama, que es Jordan Peterson, que te habla que los niños tienen un potencial ilimitado. O sea, te hablan justamente de eso. Y creo que hay una relación ahí directa, ¿no? Del hecho de cómo
está la curiosidad, o sea, por eso es que tienen ese potencial, porque ellos pueden desarrollarse en un montón de áreas, además que tienen más esta flexibilidad mental, su cuerpo no se ha terminado de desarrollar. Obviamente hay ciertas cosas, ¿no? Como decías, congénicas, o sea, que vienen desde tu ADN, ya están codificadas, como lo decías de alguna manera, pero hay muchas otras que todavía se pueden desarrollar o se pueden especializarse de cierto modo, y ellos no lo hacen específicamente, ¿no? No dicen como, yo quiero tener una maestría en algo, ¿no? Sino simplemente es como, me gusta, qué sé yo, me gusta la gimnasia, y empiezan a saltar y empiezan a ser más flexibles y empiezan a desarrollar, a hacerse más específicos en estas cosas y por ende van superando cada vez esos límites, ¿no? Pero es por el hecho como decías, de descubrir, de empujar un poquito más allá y de ver hasta dónde pueden llegar, pero es un poco en función del querer descubrir nuevas cosas en las áreas que interesan, porque, por ejemplo, hay niños que tienen más tendencia en, qué sé yo, en partes espaciales, digamos, o sea, o dibujan, o hay otros que son más deportistas, y sí, justamente creo que va mucho de la mano la curiosidad, esa idea de explorar con el potencial que tenemos, ¿no? Y cómo lo desarrollamos. ¿Sabes? Estoy empezando a diseñar y a desarrollar algo que se llama el coeficiente de curiosidad, Curiosity Quotient, CQ Ya, en inglés, que es cuánta curiosidad tienes o despliegas durante tu día a día. Los niños, top del coeficiente de curiosidad. Top. Claro. Todos hemos estado ahí, todos. Por eso es que así ponías la mano en el enchufe y te sí, electrocutabas, ¿no? Pero funcionaba. Sí. O decías, wow, ¿cómo funciona esto? Y lo empezabas a hacer de manera natural. Hay algo ahí, Chris y Javi, de hecho, ustedes han mencionado algo interesante. Las limitaciones, los niños no las tienen, Sí. porque no conocen cuál es la limitación. No claro, conocen. Entonces, su curiosidad, nuestra curiosidad nos lleva a eso continuamente, a ver qué más puedo hacer. No está, solamente puedo hacer esto. Yo desde mi perspectiva cavernícola, de que este es mi límite y ahora quiero ir más allá, lo estoy haciendo, pero un niño como tal no tiene esa barrera, simplemente sigue haciendo esto. Y mientras sea algo que lo llama a su naturaleza, como tú decías, la parte de gimnasia, la parte mental, etcétera, lo van a seguir haciendo. Me pareció algo muy chévere. Hace unos días estaba hablando con una amiga y me dice, esta historia te va a gustar, y me la contó. Me dice, había un estudiante que siempre llegaba tarde a sus clases y tenía esta vez una clase de matemática. Esto era en los 40, ¿no? Y todavía tengo que verificar esta historia, pero se las cuento porque me gustó mucho. Y dice, llegó para variar tarde a su clase de matemática. Y el profesor, la clase había terminado pronto, etcétera. Y cuando llega era el único y vio en su pizarra una ecuación súper grande. Y él dijo, el estudiante dijo, el profesor le dijo esto para una tarea. Entonces la copió y se puso a trabajar en este problema en casa, ¿no? Para la siguiente clase. Y le dio, y le dio, y le dio, y le dio, pero y le dio, y le dio, hasta que vuelve a la clase. Aquí está resuelto, le dice. Y el profesor se queda así porque le dice, esta es una ecuación que no la hemos podido resolver en 250 años. Se las puse como ejemplo, no para que las resuelvan. claro. Y el otro se quedó así, o sea, el estudiante se queda como, y tengo que verificar esta historia, ¿no? Pero la pongo como ejemplo porque este muchacho no conocía el límite. Nadie le había dicho que había un límite en primer lugar. Claro. Simplemente puede hacerlo y lo hizo. Y, y eso, yo por ejemplo ahorita relaciono lo que dijo Chris hace un momento, de que a veces nosotros mismos nos ponemos las limitaciones y pasa mucho sobre todo ahora que vienen las Olimpiadas, en este tipo de disciplinas, ¿no? Que a veces, qué sé yo, nunca nadie ha hecho, me invento, porque no tengo idea, nunca nadie ha hecho el triple salto mortal con vuelta de no sé cuántos grados. Y hasta que alguien no la hace, o sea, toda la comunidad, digamos, todo ese grupo no consigue hacerlo, ¿no? Pero cuando una persona lo hace, ya todos los demás empiezan a conseguirlo progresivamente, ¿no? Y es justamente por el hecho de que, como decías, él no sabía, él no conocía límites, pero también nos pasa en los adultos, el hecho de que
sé que se puede, entonces ahora yo lo voy a hacer. Pero antes yo no tenía no estaba consciente de que se podía, así que por ende yo mismo me limitaba. Y yo creo que es algo verídico, que a veces nosotros nos ponemos, nos truncamos solos, ¿no? O sea, con esas cosas que nos bloquean. Claro, es Esto que es eso algo es a lo lo que que yo le decía. llamo, dale, dale, Chris. No, no, dale, dale. O sea, yo Esto es decía, algo que, dale tú, por favor. ya, dale. No se peleen. Nada, yo decía que esto también se ve reflejado al espejo, ¿no? O sea, que muchas veces um, identificamos cosas en los otros que no podemos hacer y viceversa, ¿no? Que también podemos hacer. Y si es que vemos a alguien que logra hacer algo que nosotros creíamos que no podíamos, al final terminamos haciéndolo para demostrar, pero lo hacemos, ¿no? Es como que realmente, sin importar el motor, llegamos a cumplir este objetivo. Y bueno, eso es lo que decía antes de interrumpirte, JJ. Esto es algo a lo que yo le llamo walk on water effect, el efecto de caminar sobre agua. Tú crees que es imposible caminar sobre agua hasta que ves a alguien que camina sobre agua. Y dices, es un milagro. Luego tú puedes encontrar la forma de hacerlo. Esta historia viene de Roger Bannister, un inglés que en el 54 se propuso algo que nadie en la historia lo había hecho, que era romper la marca de la milla, correr una milla en 4 minutos. Nadie podía bajar esta marca. Y él sabía cuál era el límite, o sea, le habían contado cuál era el límite y se entrenó, se entrenó, se entrenó, se entrenó. Y en 1954, él hizo una milla en 3 minutos 59 segundos. ¡Locura! ¡Locura! La gente, ¿what? Esto es imposible, lo logró. Bueno, 3 meses después, 40 otras personas lo lograron. Desde ese punto. Y como dice Javi, es como que si él puede, yo también puedo. Hay la forma de hacerlo. Y eso es lo que hace a las Olimpiadas algo fascinante, ¿no? Porque él ha podido, yo también puedo. Y pum, y seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, pasamos de un nivel estándar a algo mejor, digamos, a un nivel más elevado, y pasamos de aquí a excelencia, pasamos a curiosidad. ¿Cómo puedo llegar a esto? ¿Cómo puedo saltar más alto? ¿Cómo puedo correr más rápido? Ahí tenemos un Usain Bolt, ¿no? Es una gacela. Ha encontrado la forma de hacer algo que ningún otro humano la puede hacer. Y Claro. sin ir más lejos, no necesitamos ser atletas. ¿Qué tal si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo puedo obtener mejores notas? O ¿cómo puedo generar más dinero? O ¿cómo puedo conectar mejor con otras personas? O ¿cómo puedo tener una mejor relación amorosa? O ¿cómo puedo lo que sea? Y alguien ya lo ha hecho. Tenemos que aprender de ese algo. Sí, es Sí. verdad. Y justo como, perdón, Chris, como dijiste hace rato, es un poco el hecho de cómo en la sociedad, cómo estas interacciones nos ayudan, porque era un poco lo que decíamos del hecho de comparación, que te dicen no te compares, pero a fin de cuentas sí es útil por el hecho de que sabes que alguien lo puede lograr, así que por ende ya te mentalizas en que tú también puedes, ¿no? Claro, y hay que saber cómo, con quién y cómo compararse. Síndrome del impostor. ¿Hemos escuchado hablar Ah, de eso? Síndrome del impostor es cuando, ay, no puede, no sé qué, o sea, hay ciertas cosas en las que realmente no eres bueno. Y ni modo, pues es la vida. Pero hay cosas que eres bueno y tu modestia o la modestia que te han impuesto, porque ser modesto es bueno. Y si no eres modesto, es malo. Por aquí, por eso, ¿no? sí, Entonces, hay que por favor. saber cómo primero auto compararse. ¿Soy mejor de lo que era ayer? Es una muy buena comparación con mi versión de ayer, porque yo sé que la versión de mañana va a ser mejor que la de hoy. No sé cómo voy a lograr eso, pero lo voy a lograr. Y después encuentras el nivel de personas que ya han hecho lo que tú quieres hacer y te comparas con ellos para ver, ok, si esa persona logró hacer eso, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo? Mm, ¿No? Y pum. Y pónganse a pensar eso. Cualquier orden esotérica, cualquier incluso arte marcial o
que tiene una especie de rangos, es ¿cómo accedo al rango superior? Que necesito aprender. Y aprendes eso y accedes. Aprendes eso y accedes. Es un juego este es Mario Bros. Este es Mario Bros, ¿no? Claro, Okay. aprendes a pasar el nivel y lo pasas y cada vez Y lo eres pasas y mejor te vas a ese pasándolo. nivel. Es así, pero a veces lo tomamos muy serio, o por otro lado, lo que dices, Javi, es no te compares con otros o compárate con otros. Yo creo que hay un punto intermedio. Ambas cosas sirven. A veces hay que compararse, hay que saber con quién compararse, y a veces no vale la pena compararse. También el Vamos. cuándo, ¿no? Porque o sea, puedes compararte ahora mismo con alguien y al día siguiente con esa misma persona y ya esa persona es distinta y tú también eres distinto, ¿no? Entonces como que ya no es la misma comparativa que el día anterior. Sí, es Ambas verdad cosas eso, no son porque ningunas ni buenas ni malas. Hay que saber cuándo utilizar la herramienta. Sí. sí, es el timing, ¿no? Quería consultarte, ¿y cuál ha sido el pilar fundamental de tu curiosidad? O sea, ¿cuándo ha despertado? ¿Cómo ha despertado? ¿Un día decidiste tener curiosidad así de grande? ¿O pasó algún evento que te haya cambiado la vida, la forma de ver las cosas? Y todo cambió en un segundo. Todo cambió en un segundo. O sea, estaba conduciendo de vuelta a mi departamento en Austin hace muchos años. Debe ser unos 7, 8 años debe ser. Y yo en ese entonces me había mudado a Estados Unidos, estaba viviendo el estándar de la vida americana, que es ir a una oficina de 9 a 5 y trabajar y luego volver a tu casa y ver Netflix y los fines de semana salir, ¿no? Clásico. Estaba haciendo eso semana y semana y semana. Pero un día, una tarde, estoy llegando de vuelta a mi departamento, estoy conduciendo y llegó a mi mente una especie de flechazo. No, no era un cupido ni nada así, era algo diferente, Amor por la pero curiosidad. probablemente sí. Y la pregunta fue muy clara y era, JJ, si hay tanta información disponible para consumir, ¿por qué no lo estás aprendiendo continuamente? Esa fue la pregunta. Inmediatamente la respuesta lo cambió todo porque fue una promesa. Y la respuesta fue, de hoy en adelante tienes una sola regla. Nunca terminar un solo día sin haber aprendido algo nuevo por al menos 10 minutos. Nada más, 10 cochinos minutos. Si no tienes 10 minutos, no tienes una vida. Entonces, dije, ok, empecemos con eso, 10 minutos. Y tengo curiosidad por muchísimas cosas, entonces dije, ¿por dónde empezamos? Entonces hice una lista de algunos temas que me interesaban, que en ese entonces eran como dos, creo. Para los Wow, empieza. no. Por algo se empieza. Y dije, ¿cómo hago? Entonces decidí darle a cada tema un mes completo de todos los días. Entonces vale decir que si todos los días durante un mes, digamos 30 días, estás aprendiendo algo por 10 minutos, son 5 horas que has invertido en ese tema. 5 horas. Y si no te gusta, 5 horas, I don't care. No he perdido 4 años de mi vida en una carrera que no me gustaba, ¿no? No. Pero si es algo Ah, que te gusta, lo que yo no sabía es que esos 10 minutos se iban a tornar en 20, 30, 1, 2, 3 horas a veces aprendiendo y aprendiendo de algo que te llenaba tanto, porque curiosidad turns into passion, passion turns into purpose. Y propósito vuelve a felicidad, ¿no? No. Entonces, así es como en menos de 10 segundos mi vida cambió. Wow. claro. Y me parece bueno eso del hecho de cómo has podido planificarlo en el sentido de 10 minutos, porque a veces no todos sabemos cuál es
nuestra, no sé si tolerancia a la frustración, pero o sea, el hecho de qué tan conscientes podemos ser del tiempo que le invertimos o cuando fallamos, porque a veces decimos, no quiero, voy a ponerle 3 horas por día, pero tal vez 3 horas es mucho. Tal vez tienes que justamente empezar por 10 minutos, que sí va a ser, sí es achievable, sí es lograble, y si lo haces diario, se va generando este hábito y como dices, es un poquito efecto bola de nieve, ¿no? De que si, como decía, si no te interesa, bueno, pues es un poco, no es tanto el tiempo que he invertido, así que lo puedo descartar. Ya has aprendido algo a fin de cuentas. Y si realmente es algo que te apasiona, es como que es un cimiento bastante estable para poder construir sobre eso, ¿no? A futuro. A mí me parece un buen plan para empezar lo que sea que uno quiera, bajo esa lógica. Funciona ese interés compuesto. Realmente. O sea, a partir de 10 minutos puedes ir generando cambios para toda tu vida, ¿no? ¿Ya? Y claro, claro está, o sea, si es que al final no te termina de convencer, ya no te frustras tanto porque son solo 10 minutos, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que recalcar, que nosotros tenemos que, al aprender sobre nosotros mismos, tenemos que empezar a jugar con nuestra propia psicología. Ayer, por ejemplo, hablaba con una persona a quien estoy ayudando en la parte de metaaprendizaje, cómo aprender a aprender, y Que me es decía, importante. claro, ella me decía, yo, um, yo no funciono, yo soy como mi mascota, me decía. Mi mascota, si yo le doy una galleta, le digo, hey, haz Ah, esto y te voy a dar una galleta, no lo hace, un treat. ¿No? Como, pero si yo le digo, ay, qué bonita, ¿no? Se me dice, ay, qué bonita. Agarro y mi perrita es como que, wow, está súper linda. Y me dice, tal vez yo funciono así, porque yo no funciono en base a una motivación, pero funciono en base a otra. Entonces, ok, nosotros tenemos que empezar a conocernos qué es lo que nos motiva. En mi caso, claramente curiosidad me motiva. Tú me pones una pregunta y yo estoy así como sabueso, ¿no? Esperando claro, tener la respuesta, ya no más. pero tiene mucho sentido. Y es verídico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, eh, mi papá, o sea, es algo bien personal, pero mi papá siempre es una persona que funciona muy bien con los retos. Cuando le pones un reto, es como, no, tú no puedes hacer esto. ¿Cómo no voy a poder? Yo claro que puedo. Y agarra y se empecina y lo hace, pero porque tiene ese reto y ese objetivo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no funciona así. Y él me ponía retos, y a veces me ponía retos demasiado grandes, ¿no? Que estaba así como decías, hay niveles, ¿no? No puedes pasar del nivel 1 al nivel 5, o sea, tienes que ir progresivamente, pero a veces el reto era tan grande y yo no sabía incluso administrar, porque a veces tienes justamente estos retos grandes, estos objetivos grandes, pero los vas partiendo en partes, ¿no? Y así es más alcanzable, pero al menos de chico es como que no sabes muy bien a veces lidiar con estas cosas y era como, no, es muy grande y te dejas vencer un poco, pero es justamente entender la motivación, porque hay gente que sí realmente funciona bien con los rewards, así como un Bobby, como una mascota, como un perrito, o hay gente que realmente a veces necesita un poco de no sé si decir validación, pero es importante justo lo que decías del metaaprendizaje, del entender cómo aprendes, o sea, en el sentido de qué te motiva y también hasta las maneras de cómo aprendes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que es bien cinética, hay gente que es muy visual o auditiva o ciertas técnicas de aprendizaje de estudio les funciona mejor y tener un poco más de conciencia en eso ayuda a que tu proceso también sea más llevadero, porque tal vez si estás utilizando el método o la motivación eh, que no es la más idónea, probablemente estás haciendo más cuesta arriba uh, llegar a tu objetivo. Volviendo a know thyself, ¿no? O volviendo a autoconocerse. Claro, creo que ese es Claro. el tema de la charla ya. Creo que Igual, sí, creo que hemos cambiado el tema. Sí, no, no, es que el improvisar. autoconocerse es fundamental para poder autosuperarse, creo yo, ¿no? Y Y el tiempo además, Cris, o sea, van pasando los años y vamos cambiando, no es que estemos set in stone en algo. Sí, hay traits o hay atributos que van a estar con nosotros para siempre, sí, pero tu cuerpo va cambiando, tu mente va cambiando en base a las cosas que consumes, en base a la comida que comes, en base a la forma en la que estás moviendo o manejando tu cuerpo, vas cambiando, entonces continuamente estamos aprendiendo de nosotros mismos.
Sí, sí. Y bueno, igual en cuanto al tema de los límites y cosas que decía Javi, era algo que quería decir hace rato, como que ¿verdad? muchas veces tenemos las limitaciones que nuestro entorno nos ha puesto, ¿no? O sea, realmente, o sea, qué sé yo, en el momento de la educación, los padres, los profesores en colegios y tal, y es como que, o sea, incluso los mismos amigos te van diciendo así como que, ah, no, tú no puedes llegar a hacer esto, ¿no? Y dependiendo del tipo de motivación que tú tienes, es como que te puede generar o un atascamiento o generarte el deseo de lograrlo porque el otro te ha dicho que no podías, ¿no? Entonces, eso va a ir cambiando, creo que de persona a persona, ¿no? Pero es como que creo que en general la educación necesita cambiar, necesita mejorar muchos aspectos, ¿no? Justo una cosa que decía Sir Ken Robinson, un profesor británico que trabajó harto tiempo en Estados Unidos igual, él hablaba tenía una frase que, si no me equivoco, era Schools kill creativity. Y era un poco de cómo los niños, o sea, cuando son niños, volviendo un poco a este tema, son curiosos, no conocen límites, por ende son más creativos, porque es como, no sé si se acuerdan ustedes, cuando uno es chiquito y juega y pone al juguete A que no tiene nada que ver con el juguete B, o como Toy Story, ahí está, ese es un gran ejemplo, o sea, como son juguetes que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero vos le das coherencia, vos haces que esa historia, así que para un adulto probablemente no podría tener sentido, funcione, porque no tienes tantas reglas, no estás tan encasillado, tienes más libertad. Y justamente eso te permite ser más creativo, por ende, si eres creativo, es esta cosa de poder equivocarte, que justamente el hecho de equivocarte es necesario para tener éxito, para seguir adelante, ¿no? Porque a veces nos limitamos por eso, es como, no estoy suficientemente bueno, no quiero equivocarme, así que ni siquiera lo voy a intentar. Y ese es el primer paso para ni siquiera darte la oportunidad, porque a veces, como tú dices, si no te das la oportunidad para hacer algo, si no eres curioso, ¿cómo puedes desarrollar esa arista, esa habilidad que tienes en mente, ¿no? Y yo justamente por eso creo, igual que Chris, coincido mucho en el tema de la educación, de cómo nos la plantean, que bueno, nosotros que seguimos en Bolivia, yo al menos lo veo que mi mamá es profesora y a mí me da una pena porque yo creo que la educación es súper importante y tú sabes justamente mucho de este tema. No sé, dinos un poco de tu perspectiva, igual de este proyecto súper interesante que tienes relacionado a cursos y el aprendizaje, ¿no? Que hasta ahora no lo hemos hablado. Sí, dale. Mm, Perdón si a ratos te hago preguntas kilométricas, la emoción del momento. está bien. De hecho, me dejas pensar. Yo tengo un enemigo declarado, que es la educación tradicional. Ese es mi enemigo número uno. Todos necesitamos un enemigo. Yo escogí que ese sea mi enemigo. No me refiero a la educación. O sea, yo no estoy por cierto, yo no estoy en la industria de la educación. Yo estoy en la industria del aprendizaje. Ir a la escuela es chévere, ir a la universidad es chévere, aprender está mejor. Y los humanos venimos aprendiendo hace muchísimos millones de años. La parte de educación tradicional ha servido definitivamente por 150, casi 200 años, como la conocemos, sí, tal vez incluso un poco antes, definitivamente. Ahora, las cosas han cambiado, pero a muchos de nosotros no nos ha llegado la invitación a la fiesta de inauguración, ¿no? Del cambio. Claro, sí, nos han A mí no me visto. llegó la invitación. Tuve que empezar a descubrirlo de otra manera, ¿no? ¿Y qué pasa? Si seguimos utilizando herramientas de hace de generaciones pasadas, vamos a seguir obteniendo Los resultados mismos resultados, de generaciones pasadas. claro. ¿No? No estoy diciendo que sean malas las herramientas ni los métodos que se han utilizado. De hecho, hay métodos que han sido probados por el tiempo. Y esos hay que respetarlos. Esos funcionan, ¿no?
Sin embargo, hay que saber cómo combinar con los recursos y las herramientas que tenemos actualmente. Y una de las claves para aprender de manera efectiva es la experiencia, lo querramos o no. Porque no sé ustedes, chicos, pero yo, por ejemplo, cuando era niño, 1 año y medio, 2 años, yo no pasé la clase de introducción a caminar, ¿no? 14 horas en la escuela frente a un profesor con diapositivas y De caminar. cómo caminar. Paso número 1. Sí. ¿Qué es caminar? ¿Por qué caminamos? La historia del caminar. Walking 101. Porque todo tiene una historia. Ahora Claro. vas a aprender cualquier cosa y te dicen la historia de esto. Es como, Vamos a sacar el libro El poder de caminar, ¿no? Exacto. Walking for Dummies. No, yo por lo menos a mí tampoco me invitaron a esa clase. Y yo me paré, traté de dar un paso y caí, ¿no? Y luego, ok, me paré, un paso, tal vez uno más, y ¡pum! Otra vez afuera, de cara, de pas. Tengo acá una cicatriz, de hecho, por eso es otra historia. Pero tengo así cicatriz de que aprendí, ¿no? O sea, Claro. si necesitamos un certificado de que sabemos caminar, este es el mío, acá lo tengo, ¿no? En tu currículum dice que sí, aquí está la prueba. Sí, aquí. Tu currículum dice que sabes caminar, sí, aquí está la prueba. Entonces, ¿por qué hago alusión a esto? Es porque la experiencia es la que realmente, o sea, la práctica, el hands-on, la parte vivencial, es la que realmente consolida el aprendizaje, ¿no? Podemos pasar toda la teoría, como ha dicho Chris, de la historia de caminar y bla, 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 el 101 de caminar, pero hasta que no has dado un paso, te has seguido engañando. Hay una frase que Richard Feynman se lo considera the best explainer in history, el mejor explicador en la historia. Y dice, the rule is do not fool yourself and you're the easiest one to fool. La regla es no te engañes a ti mismo. ¿Y qué crees? Tú eres el más fácil de ser engañado. Y cuando no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, nos estamos engañando. Es así. Lo mismo de quiero ser la mejor versión de lo que era ayer. Bueno, eso sigue siendo teoría. Hasta que la pongamos en práctica, estamos engañando. Entonces, cuando me metí en esto de personal development y de cómo aprender a aprender, porque claro, al aprender un tema cada mes, ya voy haciendo esto como 50 meses, 52 meses, algo así. Uno empieza a desarrollar técnicas de aprendizaje efectivo, porque si tienes un mes para aprender algo, no puedes tomar un curso tradicional que te dura 6 meses. De hecho, a veces quieres aprender cosas que ni siquiera tienen clases. No hay profesores para eso, ¿no? Claro. Entonces, ahí las cosas empiezan a tornarse chéveres, porque empiezas a darte cuenta que en ese tiempo limitado, ¿cómo puedes acelerar el aprendizaje? Es hands-on. Práctica, es volver a practicar y dejar de lado pero no soy tan bueno para eso. Es como, o sea, la voz de esa puede seguir diciendo eso, o puedes tener la otra voz diciendo, cállate y hazlo. Cállate, hazlo, go for it. Volver a ser un niño, ¿no? Como dice Javi, el niño no tiene miedo, lo va a hacer. No tiene miedo de parecer ridículo, no tiene miedo de fallar, porque no, el concepto de fallar no existe en la mente. Entonces, con mis cofundadores en UBX Academy, ahora empiezo a contarles qué es UBX Academy. UBX significa University Based on Experience, VX. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en periodos cortos de tiempo, intensos y divertidos, hacemos que los participantes aprendan a través de la práctica primero y luego la teoría. Pero diseñamos un ambiente en el cual el fallar esté permitido e incluso esté encouraged, ¿cómo se dice? Te motivan, estamos motivados. Incentivan, claro. Sí, es como que, falla, dale. Porque hemos sido condicionados por la educación tradicional a que no hay que fallar un examen. Si fallas, no eres inteligente. Si fallas, tu mamá no te va a querer. Si fallas, la gente va a pensar que eres un estúpido.
Pero no, un número no nos define como humanos. Nosotros pensamos que tener mi cartón ahí atrás de estudiante del mes, del año, como si fuera McDonald's, empleados de McDonald's, ¿no? Como si fuera eso, es como que yo soy mejor. 10, tú puedes ser mejor en matemáticas, pero eres un tarado en emociones. O viceversa. Yo soy una persona sumamente sensible, high sensitive person. Sí. Yo soy empathetic, tengo una empatía tremenda. Sí, pero no, en principio te estás muriendo de hambre porque no sabes cómo generar dinero. ¿No? Entonces, esto suena bastante harsh, bastante duro. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, claro, o sea, hay que empezar a conocer a través de la experiencia cosas fundamentales. Ni siquiera tenemos que ser expertos en física cuántica teórica ni en macroeconomía a nivel global. No. O sea, con que sepas hacer cosas, volviendo al know thyself, con que sepas cómo generar income estable cada mes, con que sepas cómo funciona tu cuerpo, pero de manera práctica, ¿no? No es, la teoría dice que tengo que dormir 8 horas. La teoría dice que tengo que tener 3 comidas. Desayuno, almuerzo, cena, ¿no? O sea, sí, está bien para empezar, pero tu cuerpo, ¿qué dice? Y ahí es cuando empezamos a comer y te das cuenta que tal vez pero una así, ¿no? Súper fuerte, y tu metabolismo, cómo funciona. Y ahí volvemos a la parte de autoconocimiento. Esto funciona mejor para mí, porque lo he experimentado, he fallado y he aprendido de esto. Y he sido victorioso, entonces, ¡pum!, me quedo con esto, me quedo con lo que funciona. Y seguir iterando sobre eso, una y otra vez. Entonces, en UBX lo que hacemos, tenemos ahorita 2 programas, que uno es 14 días y otro es en 21 días, en los cuales, en el de 14 días, por ejemplo, es cómo aprender a aprender. Entonces, chicos, a ver, les hago esta pregunta. Piensen en algo que quieren aprender, que hace tiempo que van diciendo, quiero aprender en esto. Quiero aprender esta área, quiero aprender este tema. ¿No? Que todavía no lo han hecho. Ya, creo que yo ya tengo. A ver. Yo algo que he dicho que voy a aprender y quiero todavía aprender, pero todavía no lo he logrado, es diseño gráfico. O sea, tanto la parte de teoría como el software. Y lo he intentado, o sea, de que sé un poco de ambas cosas, pero no estoy en un nivel que quisiera, digamos. Ok. A ver, Chris. Sobre dieta. Dieta, nutrición, ok. Sí, súper. Nutrición. Ajá. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Cada persona que entra al programa tiene su learning topic, su tema de aprendizaje. En tu caso, Javi, diseño gráfico. Chris, nutrición. Lo que hacemos es, en 14 días, cada día se les da una clase pregrabada, en este caso, que contiene principios, tácticas y estrategias para aprendizaje óptimo. Entonces ustedes empiezan a detectar, ok, estas clases de aquí son buenas, pero estos libros son buenos y estos podcasts son buenos y hay estos documentales sobre nutrición, sobre diseño gráfico que me van a dar un retorno de inversión que si aplico, digamos, veo el tiempo en esta clase de TED Talks o documentales, puedo aprender lo básico de acá y eso va a acelerar más. Ok, puedo tener el curso como algo referencial, pero ni siquiera tengo que terminarlo. Puedo tomar estas partes de aquí y de ahí, pasar. Entonces, ahí se empieza a hacer algo muchísimo más distribuido, mucho más libre el aprendizaje. Entonces, en esos 14 días, todos los días, vamos aprendiendo esa clase de principios, tácticas y estrategias. Ahora, el objetivo del programa es crear el hábito del aprendizaje. Simplemente la curiosidad, ¿no? Entonces, cada día ustedes van a aprender sobre su tema. Mínimamente se les pide que por 10 minutos al día estén enfocados en aprender ese algo, ¿no? Y al final de haber aprendido algo, agarran su celular y se filman y dicen al grupo, porque es un grupo cerrado, hola chicos, hoy día aprendí esto de mi tema, ¿no? Lo interesante es que, por ejemplo, si estamos los 3 en el programa, Javi diseño, Chris nutrición, y yo voy a estar con aprender a tocar la guitarra, ¿ya? Entonces, yo doy mi video hoy día y tal vez mis técnicas o lo que yo utilicé puede servir a alguno de ustedes dos y viceversa. Claro. Es como que, no me había puesto a pensar que puedo utilizar lo mismo que ha hecho Chris para yo aprender esto. Y ahí se empieza a volver más chévere, ¿no?
Además de que hayan las sesiones pregrabadas e individuales, lunes, miércoles y viernes nos reunimos para tener un group coaching, un coaching grupal donde, a ver chicos, ¿cómo les está yendo? Muchos van a decir, no sé cómo aplicar esta estrategia a mi tema, ¿cómo lo hago? Y pum, ahí vamos todos en una especie de lluvia de ideas grupal para desbloquear algunas cosas que están estancadas, ¿no? Entonces, Claro. en 14 días no van a ser un experto, no van a ser expertos en eso, pero ¿qué creen? Van a tener las herramientas como si fuera un cinturón de Batman que pueden utilizar en el momento necesario, tal o tal o tal o tal arma, de acuerdo al contexto. Y pueden aplicar lo mismo para otros temas en el futuro. Claro. Qué buenísimo. Ese es uno de los programas. Y ahora el otro programa se llama Ignite. Este otro es metaaprendizaje. Primero, cómo aprender a aprender. Hackea tu aprendizaje. El otro es Ignite. Hackea tu desarrollo personal. Lo sé, queremos hackear todo. Está bien. Entonces, en este caso, el programa se enfoca en ayudar a las personas a autoconocerse. Conocer, ¿qué creen? Sus valores, alias virtudes, sus sesgos cognitivos, cuáles son las fallas en el sistema operativo que todos tenemos, que muchas veces no nos damos cuenta, cuáles son sus creencias, cuáles son sus ventajas o sus fortalezas, que a veces están aquí frente a nosotros y no nos damos cuenta, a cómo plantear estrategias de creatividad, de resolución de problemas y toma de decisiones, ¿no? Entonces, lo hacemos eso en base a challenges. En esos 21 días del programa Ignite, se les da a cada uno de los participantes 9 challenges o retos. Entonces, a ver, Chris, aquí está tu reto, ¿no? Y al principio la gente se queda, pero ¿cómo quieres que haga esto? ¿Pero dónde está? ¿De dónde tengo que hacer esto, no? Y es como que les digo, adiós, buena suerte, y te vas, ¿no? ¿Te odian al principio? Sí, pero luego las personas entienden por qué se está haciendo esto. Porque es desacondicionar lo que nos han condicionado a hacer. Tienes que leer esto y esto y esto y esto para dar un examen. No, aquí el examen es tu prueba y nadie te va a reprobar. De hecho, en UBX está diseñado para que no haya reprobaciones, nadie reprueba. Punto. Al no haber reprobaciones, no tienes la presión de, si no repruebo soy bueno, o soy malo, nos han dicho, ¿no? Claro. No hay tal. Claro. Entonces, ahí tú estás autoconociéndote en base a eso, pero de manera vivencial, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia entre la educación tradicional y lo que planteamos en UBX acá. Qué increíble. Y sí, justamente el hecho de este tema de la experiencia, la vivencia, es bien importante, volviendo un poco a algunas cosas que dice Sir Ken Robinson, él, por ejemplo, está bastante en contra de estas pruebas estandarizadas, que justamente son bien famosas en Estados Unidos, en UK, en Japón, en países bastante desarrollados, y él dice, yo quiero una prueba estandarizada, cuando me hacen un chequeo de salud, digamos, porque hay rangos específicos que obviamente no pueden fallar, pero qué sé yo, qué tal si yo no tengo muchas aptitudes físicas y me hacen correr lo mismo que a un tipo que tiene mucho mejor metabolismo, mucha mejor condición física, ¿no? Pero en cambio, si digamos, ese conocimiento yo lo pongo en una situación, en un contexto, incluso en el colegio, ¿no? O sea, no hacer estos pequeños, no sé si ensayos, o sea, como qué sé yo, como cuando aprendes inglés, por ejemplo, aprendes inglés, pero vas a aprender inglés para este tense específico para hablar acerca de viajes, digamos, o para hacer compras. O sea, si lo planteas en una situación particular, tiene mucho más sentido a que simplemente te expliquen teoría porque sí. Y sí, justamente me encanta que tengas este emprendimiento de UBX. Te deseo todo el éxito del mundo, me parece un proyecto excelente. Y queremos hacerte una pregunta para cerrar. Queremos ver justamente con nuestros invitados el tema de lo que decías, que tenemos este tema del consumo. Y queríamos saber qué consumes tú en el sentido de, no sé, un podcast o libros que creas que sean como un buen cimiento, piedras fundamentales para empezar a desarrollar lo que es el self-improvement. Pero Javi nos ha dicho que consume todo lo que pueda consumir. Bueno, sí, es un buen punto. Está fuerte esa pregunta porque, como dice Chris,
también varío mucho en posiciones, porque no quiero solamente ser dogmático, irme con uno Claro. y aferrarme a eso, ¿no? El otro lado también tiene muy, muy buenas cosas, ¿no? Entonces yo voy a estudiar, voy a estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Y eso me fuerza, como dice Chris, a consumir mucho. Ahora, una cosa en específico, no podría darles, chicos, una cosa en específico. De hecho, el contenido que yo estoy empezando a crear en mi Instagram, en mi YouTube, está haciendo una conglomeración de cosas. Entonces pueden encontrar cosas desde biohacking, cómo mejorar fisiológicamente, emocionalmente, mentalmente. Todo no estoy tratando de hacer ese conglomerado. Les diría, mírenme, síguenme en UX, ¿no? Síguenme en redes sociales, que también es forma de propaganda, ¿no? Lo También lo estoy vamos a haciendo hoy. poner ahí por ahí abajo. Terrible publicidad. Sí, Sin embargo, yo creo que lo primero que hay que consumir es, hay que preguntarnos sobre nosotros mismos. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué sensaciones corporales tengo? Yo creo que ahí es donde tenemos la sabiduría ahí adentro de nosotros. Y al hacernos estas preguntas, por ende, nos va a llevar a generar mejores preguntas sobre cómo mejorar estos aspectos. Si no me siento triste, si yo me siento más bien dicho triste, la pregunta es, ¿por qué me siento triste? ¿Qué puedo hacer al respecto? Si yo me siento físicamente con dolores, achaques, etcétera, en lugar de decir, es la edad, es, ¿por qué me duele esto? No me dolía hace 3 semanas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo hacer para mejorar? ¿No? Tal vez primero sanar y de ahí, ¡pum!, mejorar espiritualmente. ¿Estoy viviendo con un propósito? ¿Cuál es mi propósito? Esa pregunta es fuerte, fuerte, ¿no? ¿Cuál es mi propósito de vida? No se lo va a responder así. Probablemente se podría, pero no es porque es bien probable. Pero la búsqueda de respuestas por esto nos lleva a aventuras que nunca antes habíamos pensado. Entonces, el qué consumir o de dónde aprender, yo creo que primero hacerse las preguntas, ¿no? Y de ahí ya van a salir los libros, mentores, documentales, películas, etc. Claro, sí, es conocerse a uno mismo, conocer el cómo aprende uno mejor, el, el qué quiere aprender y bueno, básicamente es eso, ¿no? Al final llegamos a lo mismo, al conocerte a uno mismo para poder proyectarte a un ser mejor, ¿no? Uh-huh. Gracias, JJ, por esta reunión, ha estado increíble. buenísima la charla. Sí, o sea, igual esperamos tenerte en las futuras ediciones de Podcast de Muley y seguir charlando de todas estas cosas que al final nos ayudan a ser mejores, ¿no? Que creo que es uno de los pilares fundamentales de la orden, el proyectar a ser mejores personas para un mundo, ¿no? Sí. Bueno, Chris, Javi, muchísimas gracias por haber estado esta hora y un poco más mind jamming o compartiendo ideas Sí. juntos. Aprendí mucho también de ustedes, les agradezco muchísimo. Espero que el contenido que hemos generado hoy día inspire, motive y brinde valor a otras personas que quieren Totalmente. superarse diario. Gracias por todo, JJ. Cuídate, Gracias, estamos chicos. hablando. Nos vemos luego. Hablamos luego. Chao, chao. Bueno, Chris, eso fue la charla de hoy con nuestro querido JJ Ruescas. ¿Qué es lo que te quedas con la charla de hoy? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este episodio? Mira, Javi, o sea, no sé, a mí me gusta asociar mucho las cosas que voy viviendo en el día a día con las cosas que voy aprendiendo. Bueno, o sea, al final igual son enseñanzas, que si yo veo una película, el leer un libro o escuchar alguna canción específica. Y toda esta charla me hacía recuerdo a un momento específico de una peli que recientemente vi, que es Luca de Disney, no sé si pudiste verla. No, quiero verla. Pero bueno, la cosa es que hay una frase que es súper clave y es cero spoilers, y es calla Bruno, calla,
que es, Bruno es la vocecita esta que está en tu cabeza, que te pone tus límites y que te dice, no, ya no puedo hacer esto, o ya no quiero, o no soy capaz de llegar a algo, y, y realmente tenemos que aprender a decirle, calla, Bruno, calla. Buenísimo. Y a ti, Javi, ¿qué te cerró en todo esto? ¿Qué te ha parecido la charla de hoy? Me gustó mucho la charla y creo que, bueno, puede parecer redundante, pero lo que más me gustó fue el know yourself, el conócete a ti mismo, por el hecho de que creo que no siempre hacemos tanto énfasis en eso, ¿no? En hacer esa autocrítica, ese analizarnos a nosotros mismos, pero de hecho es de lo más importante, porque justamente, como decía al final del episodio JJ, es por donde empiezas, porque puedes consumir muchas cosas, pero si no te conoces a ti mismo, si no sabes por dónde empezar, cuáles son tus fortalezas y debilidades, probablemente va a ser más difícil encontrar un norte, ¿no? Y eso fue lo que más me llamó la atención de ahora. Genial, Javi. Vamos a seguir aprendiendo más cosas a través de estos podcasts y bueno, invitarlos a que nos sigan, nos compartan y que eh, si es que tienen alguna duda, sugerencia, estamos siempre dispuestos a escucharlos y y a mejorar en cuanto al programa. Bueno, eso es todo. Hasta el siguiente episodio del podcast de Moley. Adiós. Bueno, bros, eso fue todo por hoy. Si les gustó la charla con JJ Ruescas, pueden ver este otro video o también pueden suscribirse a nuestro canal. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.